Esperamos que el Señor siga ayudándonos a mantener esta comunión. También empezamos en un mes de enero. Hace 15 años empezamos nosotros y ustedes tienen un año. Y qué bueno, nosotros en un año no hubiéramos pensado ver esto que ustedes están viviendo acá. Es realmente la obra de Dios en medio de la ciudad, y es muy hermoso verlo y ver que el Señor está levantando varones que prediquen su palabra con temor y con reverencia. Y creo que es motivo de mucha alegría poder ver eso. Nosotros empezamos debajo de un árbol de mango, y un amigo quien me discipuló nos decía ya la iglesia debajo del palo de mango. Creo que aquí hay un palo de mango también, ¿verdad? Qué bueno pues poder ver todo esto y poder compartir como hermanos y podernos acercar. Bien, quiero iniciar ahora sí con el sermón, y quiero introducir el tema haciendo una pregunta. ¿Podría un gigante esconderse detrás de una plantita pequeña? La respuesta es no, no puede, ¿verdad? Siendo que ahora pensemos en Dios, no tanto en términos de dimensiones que puedan ser medidas con las medidas con que se mide el universo, es decir, medidas métricas. Incluso las medidas en que se mide el universo serían años luz o unidades astronómicas o algo así. Lo cierto es que Dios no puede ser medido de esa manera, pero todo el universo, dice la Escritura por allá en el Salmo capítulo 19, que todo el universo nos habla de la gloria de Dios y que cuenta sus maravillas, y un día le dice al otro día que Dios es el creador y que Dios está presente. Pero vuelvo y pregunto, a pesar de eso, que Dios no se queda sin testimonio, ¿nosotros podríamos conocer al Dios Salvador mirando el universo? La pregunta es no, la respuesta es no. No podríamos. Máximo llegaríamos a conocer a Dios como Creador, pero no como Salvador, porque para conocer a Dios como Salvador necesitamos de su bendita palabra, que nos habla y nos dice que Cristo es el Salvador, que Dios en la persona de Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, que fue crucificado al final de su ministerio, que en esa cruenta cruz llevó los pecados de su pueblo y que se levantó de entre los muertos con poder al tercer día. Duró 40 días entre nosotros dando testimonio de su resurrección entre más de 500 hermanos, y posteriormente ascendió a los cielos a la vista de muchos testigos. Digamos que esa es la presentación del Evangelio. Pero conocer el Evangelio es también entender que Cristo, el Cristo de la gloria, hace una invitación para que le conozcamos. Y quiero que usted me acompañe en la lectura que será la base para nuestra exposición dominical de hoy, y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Mateo 11, del 28 al 30. ¿Usted lo tiene? Vamos a leerlo entonces. Dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El texto que acabamos de leer es uno de esos tesoros que son exclusivos del Evangelio de Mateo. No aparece en ninguna otra parte, solamente en el capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Y me llama la atención que este relato, si nosotros lo comparamos con un texto paralelo, este relato no aparece en Lucas, pero en Lucas hay un texto paralelo que trae
toda la narrativa que está encima de este texto, es decir, unas maldiciones sobre las ciudades impenitentes y el mismo Señor diciendo que alaba al Padre porque ha escondido el Evangelio de los sabios y entendidos, pero lo ha dado a conocer a los niños. Pero ¿cuál es el contexto de todo esto? Bueno, cuando unimos el Evangelio de Lucas con el de Mateo, lo superponemos, digamos que el Señor en Lucas envía a 70 hombres de dos en dos. ¿Se acuerdan? El Señor envía a 70 para que le prediquen el Evangelio, para que den las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y ellos van por todas las ciudades que los manda el Señor y regresan. Y al momento de regresar, el Señor les habla o le cuentan sobre el tema de las ciudades, lo que ha pasado. Y parece ser que el Señor le da respuesta a estos 70 de lo que el Padre había hecho, ocultando la salvación a los sabios y entendidos. Ya entenderemos cuál es el contexto de sabios y entendidos. Y se lo revela a los niños. Y finalmente cierra toda esa sección haciendo esta gloriosa invitación a todos, diciéndoles: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Creo que hay 3 ideas básicas, por lo menos, seguramente hay muchas más, pero por lo menos 3 ideas básicas que yo quiero resaltar hoy y compartir con ustedes. La primera de ellas es que hay una oferta universal de salvación en Cristo y hay una promesa de descanso. Pero no es lo único que hay ahí. En segundo lugar, encontramos una oferta de salvación en Cristo, dada por Cristo, pero hay un llamado a la rendición del ser humano. Para finalmente el Señor explicar dentro de esta oferta de salvación lo que significa el nuevo yugo. Entonces vamos a ver ese primer aspecto, esa primera verdad que está allí en el texto que hoy nos sirve para proclamar la palabra del Señor. Y en primer lugar aparece esta expresión gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y está esa promesa maravillosa, y yo os haré descansar. Pues bien, el contexto de estos versículos aparecen desde el versículo 21 de este capítulo. Y si usted lo lee, el Señor empieza hablándole a Corazín y a Betsaida, y luego a Capernaum, sobre que si en esas ciudades se hubiesen hecho los milagros que se habían hecho en Tiro, en Sidón y en Sodoma, estas ciudades se hubieran arrepentido en saco o en cilicio y ceniza, y aún hasta el día de hoy hubiesen sobrevivido. Pero ¿qué pasa con este tema de Corazín y Betsaida? Alguno de ustedes me podrá decir: pastor, yo no veo que en la Biblia el Señor Jesucristo haya hecho milagros en Corazín y Betsaida. Pues si el Señor dice que hizo milagros en Corazín y Betsaida, fue porque hizo milagros en Corazín y Betsaida. La revisión que podemos hacer académica o la revisión exegética va solo hasta donde el Señor nos dice que vayamos. Y si el Señor nos dice que Él estuvo en Corazín y Betsaida, pues estuvo en Corazín y Betsaida y se acabó la discusión. También, pero luego nos habla de Capernaum, donde desarrolló gran parte de su ministerio y donde había mucha incredulidad. Cuando nosotros leemos estos pasajes, por lo general viene hasta nuestra mente reformada las respuestas que nos hemos hecho sobre las contingencias, es decir, lo que hubiera pasado si. A ver, y lo pongo más sencillo. Casi siempre nosotros nos hacemos esa pregunta sobre nuestras vidas. ¿Qué hubiese pasado si en vez de tal empleo agarro este otro? O si en vez de haberme mudado en tal casa estuviera viviendo en esta otra, o si no hubiese tomado este autobús, sino ¿qué hubiera pasado si? Siempre vienen a nosotros esas preguntas, y el Señor tiene respuesta para todo eso. De hecho, estos textos, como tema no principal, pero da respuesta a las contingencias. Si en Corazín y Betsaida se hubieran hecho los milagros que se hicieron
esos mismos milagros se hubieran hecho en Tiro, una ciudad antiquísima y riquísima, y Sidón, esas ciudades se hubieran arrepentido. Señor, ¿y entonces por qué no se arrepintieron? Porque Cristo no se había encarnado. ¿Sí? Se encarnó en estas ciudades. Y luego lo mismo ocurre en Capernaum. Capernaum, que hasta el cielo ha sido exaltada, hasta el infierno caerás. ¿Por qué? Serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Conocimiento absoluto de la contingencia. Yo no quiero ser tan detallista como los molinaristas en esta parte, y decir que Dios estudió todas las posibilidades de universos que podía crear, eso suena a Doctor Strange, y de pronto escogió la mejor. No, el Dios Todopoderoso decidió desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, cómo sería la realidad que viviríamos. El Señor no necesita calcular las realidades posibles, porque Él conoce todo y desde siempre sabe que es lo mejor. Tanto que Dios no tiene plan B, ¿verdad? Porque todo su plan es sencillamente perfecto. Pero Dios dice, si se hubiesen hecho, escúchame bien, Capernaum, si se hubiesen hecho los milagros en ti, en Sodoma, que se hicieron en ti, ellos hubieran permanecido hasta hoy. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son duros de corazón. El Señor no se había encarnado en Sodoma. Entonces nosotros vemos cómo el Dios Todopoderoso muestra la realidad y la responsabilidad de recibir el privilegio. Es la mejor manera de expresarlo. ¿Qué quiero decir? Que entre más se ha presentado Cristo a una ciudad, a una comunidad o a una congregación, es mayor la responsabilidad que aquella comunidad, que aquella ciudad o aquella congregación tiene delante del mundo. A mayor privilegio, mayor exigencia. Y alguno dirá, pastor, pero estamos a salvo, porque hoy en día Cristo no está aquí presente. Pues sí está aquí presente, por su Espíritu y por su palabra. Y nosotros vemos cosas que los antiguos quisieron ver. Tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Tenemos tantas cosas que simplemente es tomarla, abrirla y observar lo que Cristo tiene para nuestra vida. No necesitamos que un adivino disfrazado de evangélico nos diga, así dice el Señor, porque la santa palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la podemos abrir en cada momento. Pero cuando la recibimos hoy, quiero decirle que usted cuando la lee tiene una gran responsabilidad y cuando la escucha tiene una gran responsabilidad. Y si no hace caso a la palabra de Dios, las consecuencias eternas son realmente terribles. Pero luego observamos, ya entrando en el texto que leímos, que el Señor hace un llamado, venid a mí. ¿A quiénes llama? En los versículos 25 hasta el 27 aparece esta respuesta que probablemente el Señor le da a los 70. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste, esa palabra se quede en nosotros, revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Revelaste, revelar. Pues bien, ¿para quién es esta oferta de salvación? Pues es para todos los trabajados y cansados. Es decir, que aquí hay una oferta universal del Evangelio de Jesucristo. Una oferta universal del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo repetí? Porque seguramente estamos pensando, pastor, luego la expiación no es limitada. La respuesta es sí. Cristo solo vino a morir por su pueblo, por su iglesia, por su esposa, por los suyos.
por los que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene ofrecer la salvación a hombres y mujeres que no pueden ser salvos? Y la respuesta es sencilla: nadie sabe. Nadie sabe por qué. Pero la Biblia enseña, y la Biblia es verdad, que Dios es totalmente bueno, todopoderoso, santo y benigno. Y creo que eso es suficiente para nosotros. Es como que cuando quisiéramos ir más allá en el misterio de Dios, Dios nos dijera: hijo, amado, escogido por mí, que tu alma sea satisfecha o esté satisfecha con esta frase: tú eres salvo porque te amo, te amé desde antes de la fundación del mundo, pero las razones por las cuales repruebo a los demás no está en ti saberlo. Pero aquí hay una oferta para los que están trabajados y cansados. ¿Quiénes son los trabajados y cansados? Bueno, acabamos de leer que hay hombres de Corazín y Betsaida que eran muy pecadores. Se parecían a nosotros de pecadores, ¿verdad? Que había hombres en Capernaum tan pecadores como los de Sodoma. Se parecían a nosotros esos pecadores. ¿Y a quién está llamando el Señor aquí? A los que están cansados de ser pecadores. Y es que el pecado cansa, mis hermanos. El pecado jamás satisfará su alma. Jamás. No puede, porque el pecado nos hunde más y más y más. Pero viene otro problema. Y creo que era el problema focal en todo esto. Porque habla de entendidos y sabios. Y creo que el Señor se está refiriendo por los contextos de los demás evangelios a los fariseos, a los saduceos y a los intérpretes de la ley. ¿Y ustedes saben cómo intentaban resolver el pecado del hombre estos otros hombres? La palabra aquí es legalismo. Sí. Y no podemos pensar que la respuesta al pecado sea la ley. Porque la ley lo único que nos muestra, ¿sabe qué es? Nuestro pecado. Pero la ley nos deja sumidos una y otra vez en la desesperanza total, porque es imposible para la ley salvar al hombre, entre otras cosas, porque la ley no fue dada por Dios para salvar al hombre. La ley solo nos muestra la gravedad de nuestros pecados, nos describe el carácter santo del Dios bendito. La ley nos muestra eso. Dios nos dice: yo soy santo y vosotros. Y cuando nosotros vemos la ley de frente, temblamos. Porque ¿ante qué nos encontramos, mis hermanos? Ante no podemos cumplir uno solo de sus benditos mandatos y que lo único que nos espera es el infierno. Pero sabiduría de los fariseos. ¿Qué hacemos? A la ley le añadimos ley. Y más ley. Y aún más y más y más ley. ¿Y la consecuencia cuál es? La propia justicia se muestra, como aquel rabino que muriendo en su lecho decía, levantando sus manos: no he violado ninguno de estos 10 mandamientos. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! Y eso no es lo peor, porque esto no es exclusivo de la época en que se encarnó nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, muchos tratan de darle respuesta al pecado a través de un legalismo farisaico que destroza el alma. Parece que no han entendido por la Escritura algo que nosotros debemos entender, porque nuestro corazón, empezando por el mío, es un corazón que tiende al legalismo. ¿Y sabe cuál es lo único que quita el pecado? Cristo con su sangre, que por gracia se acerca a nuestras vidas y nos muestra el maravilloso panorama de la gracia llegando hasta nosotros. Y solamente cuando esa gracia toca nuestras vidas
Es allí cuando se cumple esa promesa de Cristo de yo os haré descansar. Descansar del pecado, descansar del legalismo, descansar de todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque esa gracia, porque esa manifestación de la gloriosa gracia de Dios nos hace descansar solo cuando nuestros pecados son perdonados. Qué descanso es saber que aunque yo no puedo guardar esa ley, bendita ley, Cristo vivió perfectamente y muriendo en la cruz me sustituyó y perdonó mis pecados, me lavó con su sangre. Pero el Señor también nos justificó. Es decir, nos declaró en virtud de la obra de Cristo. Hemos sido declarados justos ante el Padre. Y tenemos la tentación de dejar el tema allí. Perdonados los pecados, justificados. Qué lindo. Y es lindo. Pero todo ocurre allí, en el tribunal de justicia eterno. No, Señor. Viene aún una parte más íntima que podemos definir teológicamente como reconciliación. Y eso ocurre en el seno del hogar. De tal manera que ya hemos sido justificados, pero por la cruz, en Cristo, también somos reconciliados. Y es cuando el Padre toma a aquel hombre que no tiene padre ni madre y que su destino es el infierno y una vez lo ha justificado y perdonado, lo toma para sí y lo hace su hijo. Y nuestra alma encuentra descanso porque ya no andamos como huérfanos, sino que tenemos al Padre Celestial. Y descansa nuestra alma, pero también descansa porque el Señor propicia su propia ira. Cristo propicia la ira. Pero aquí no hay un conflicto, decía el domingo pasado que predicaba en la iglesia. No es que el padre está peleando con el hijo y el hijo le dice, papá, no los destruyas y se pone en la mitad. No. Eternamente la Trinidad acordó propiciar la ira justa del Padre en Jesucristo. Y cuando entendemos toda esta bendita verdad, mis hermanos, nuestra alma encuentra descanso. Se cumple cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es lindo saber esto, pero ¿sabe qué? Viene otro aspecto del Evangelio que nos dice que el Evangelio es duro de oír y que humilla. En el versículo 29 dice la palabra, mire, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que este Evangelio humilla. ¿Sabe por qué humilla? Porque va unido a un llamado a la rendición total. Cuando Cristo se presenta ante nosotros o es presentado ante nosotros, sabemos que el mensaje de hoy es un mensaje que se ha pervertido. El Cristo te ama y el Señor te va a enriquecer y trae tu siembra. En fin, todo esto es destructivo, muy destructivo a la mente y al bolsillo. Lo que dice el Señor es, bien, me conoces, sabes cuál es mi obra, ¿sí? Ok, quiero tu vida. Eso es lo que el Señor nos dice. El Señor no ha llegado a ser una partecita de tu vida. Quiero que lo entiendas. El Señor no ha llegado a ser un aspecto más dentro de tu vida, que tal vez lo tengas dividido en cultura, mi trabajo, algo de mi hogar, y religión, que está compuesto por los miércoles, los domingos, en donde disfruto del buen cántico de los signos y que buenos predicadores me lleven la palabra. Qué lindo. El Señor no ha venido a ofrecerte eso. El Señor exige tu absoluta rendición. Quien
pierda su vida por causa de mí, ¿la qué? La ganará. Pero quien quiera ganar su vida, la perderá. Esa imagen que salía por allá en un programa con nombre propio, el Club 700, en donde llegaba un Cristo bastante mal trajeado a la puerta y usaban aquel versículo de Apocalipsis 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y hasta uno suspiraba, ay, el Señor está sufriendo porque no le abren la puerta. Yo tengo otra imagen realmente de lo que el Señor hace. El Señor destruye las puertas. ¡Bum! Se cayeron las puertas. Y cuando entra a nuestro hogar, de los escogidos, bendita irrupción, bendita intervención, llega hasta nosotros con su imponente majestad y su divina luz, ilumina la oscuridad en donde vivimos y nos dice, tu vida me pertenece a partir de hoy. Cristo el Señor así lo hará. Y cuando escuchamos eso, muchos decimos, no, pero es que yo quiero una parte, yo creo que yo puedo ganar algo. No, no puedes ganar nada. Tu vida me pertenece y aquí está mi yugo. Y cuando vemos nos asustamos, mi yugo, oh no, yo he llevado el yugo del pecado y el yugo legalista tanto tiempo y ahora viene otro yugo. No, no, olvídate del yugo de la ley, olvídate del pecado, lleva mi yugo porque mi yugo es fácil. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y qué hermoso es esto cuando entendemos lo que era un yugo, ¿verdad? El yugo se ponía entre dos animales semejantes, de más o menos el mismo tamaño, de la misma clase, para que arasen la tierra. Hay una advertencia sobre el yugo desigual, es decir, no pongas dos animales distintos. Y seguramente, si acudimos un poco a la imaginación, ¿será que nuestro Señor Jesucristo, siendo carpintero, alguna vez hizo un yugo? Seguramente. Y tenía que ser un yugo perfecto. Y como perfecto hombre y perfecto Dios, el yugo que Él hacía era el mejor yugo. No era un yugo desigual. Decía, mi yugo es humilde, mi yugo es fácil, es ligero. No tienes que estar preocupado. Lleva mi yugo sobre ti. Ahorita hablaremos sobre el yugo un poco más, pero debemos decir que el pecado y el legalismo, ¿sabe a lo que conduce? A la exaltación del yo. A la exaltación del yo. Cuando creemos que por lo que hago puedo ganar algo, creo que eso termina destruyendo nuestro ser. ¿Usted se imagina que la salvación fuera por obras? Decía un autor liberal, por lo tanto no voy a decir el nombre para evitarle la tentación de leerlo. Decía que si la salvación fuera por obras, nosotros llegaríamos al cielo si fuera, estoy hablando de manera hipotética, y si fuera así, que pusieran una balanza las obras buenas y las obras malas, como cree el catolicismo romano, y llegamos al cielo y nuestras obras buenas fuesen mejores, la arrogancia sería horrible en el cielo, sería un infierno, porque diríamos, dame la salvación que merezco. Pero si hoy en día alguien osara decirle a Dios, dame lo que merezco, se abre la tierra y las llamas consumen inmediatamente todo el ser. Ahí está lo que mereces, el infierno. Matthew Henry decía, todo el que va al infierno va mereciéndolo, pero el que va al cielo va sin merecerlo, porque los méritos son de Cristo. Eso es una realidad. El yugo produce exaltación de nuestra propia justicia. Pero también hay una figura rabínica en medio de este pasaje. Los rabinos hablaban, en el Talmud se habla del yugo de la ley o el yugo del reino, que era algo así como las normas que debían guardar los judíos, dependiendo la escuela a la que perteneciese el rabino que enseñaba. En todo caso, sea cual sea el yugo que llevar en cuanto a la escuela rabínica, eran yugos totalmente pesados que acababan con el corazón. Y por esa razón, el Señor les dice, mi yugo. ¿Cuál es su yugo? La palabra. Esencialmente el fariseo echaba mano a la ley
Y el Señor enseñaba la ley. ¿O acaso no le dijo eso al joven rico? Le mostró toda la segunda tabla de la ley. ¿En dónde estaba la diferencia? En que el Señor le quitaba toda la falsa interpretación y mostraba la ley que Él mismo había revelado. ¿No sabría el Señor acaso la ley siendo una manifestación de su propio carácter? Por supuesto que sí la sabía. Pero el Señor remata este pasaje diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí creo que hay un condensado de las 3 primeras bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran y los mansos. Son las 3 primeras bienaventuranzas y curiosamente están dentro del contexto próximo del libro de Mateo. Y el Señor está diciendo: mira, es necesario que aprendas de mí, que me imites. Pablo lo entendió bien. Espero que nosotros, el Señor nos dé esa gracia de entenderlo bien. Y de esta manera poder tener en Cristo el descanso. El descanso para nuestras almas. Es la segunda vez en el pasaje que lo repite. Ya nos ha hablado de una promesa que tiene descanso. Y ahora en esta parte hay una oferta de salvación, de rendición al yo, pero curiosamente esta rendición al yo, esta rendición a nosotros mismos, no produce humillación realmente, sino descanso. Y qué duro y qué difícil es para el hombre tratar de vivir de acuerdo a esos parámetros que el mundo da. Solo en Cristo tenemos plena libertad. Solo en Cristo. Y eso nos lleva al último punto. Y es la descripción dentro de la oferta de salvación de cómo es ese nuevo yugo, que es fácil, del cual ha hablado el Señor. Dice: porque mi yugo es fácil y mi carga, ¿qué? Ligera. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es un elemento que iguala las cargas. Si alguien usaba un yugo para transportar agua, el yugo permitía que la carga no estuviese más de un lado que de otro. Igual el arado, ¿verdad? Pero también podemos hablar de que nuestro Señor nos habla del yugo del amor de Cristo. ¿Acaso nosotros encontraremos algo mejor en el universo que ser esclavo de Cristo? Tenemos 2 opciones. Dios nos libre de nuestra emancipación del Señor. Todo aquel que proclame su propia independencia de la voluntad del Señor vivirá para sí mismo, pero su destino será el infierno. Pero todo aquel que proclame su servidumbre a Cristo, su felicidad empieza ahora, a pesar del sufrimiento, a pesar de las carencias, a pesar de las tristezas, y en la eternidad su gozo será eternamente incrementado en Cristo. Esa es la clase de yugo que el Señor nos da. La clase de yugo que el Señor nos da, dice, es fácil. Y el Señor habla de mi carga. Mi carga. Pues bien, la carga más grande que cada uno de nosotros ha tenido durante todos los años ha sido la carga del pecado. Ahora imagínese este yugo perverso. En un yugo, en un lado llevamos el pecado y en el otro el legalismo. No hay oportunidad alguna para ese ser humano de encontrar reposo, porque cada momento el pecado añadirá un poco a la carga, un poco. Y cada momento el legalismo añadirá un poco a la carga. Y al final del día, los hombros no lo podrás soportar de lo terrible que es el peso de estas 2 cosas en nosotros. Y es por eso que nuestro Señor
nos dice que la carga, su carga es ligera. Pero hay algo más curioso aún. La carga de la culpa del pecado, Cristo la pagó en la cruz. Nuestra carga. Nuestra carga fue puesta en la cruz de Cristo. Y es curioso que hoy también el Señor nos ayude a llevar nuestras cargas. Pero ¿sabes algo, hermano? Yo no quiero simplemente quedarme aquí, sino que luego de la recapitulación que hagamos, quiero hacer un par de aplicaciones sobre este tema. Hoy hemos visto que el Evangelio es ofrecido genuinamente por el Señor con una promesa de descanso. Pero también vimos que esa oferta de salvación en Cristo tiene implícito un llamado a la rendición del yo. Y finalmente observamos que la oferta de salvación en Cristo tiene un nuevo yugo que es fácil y una carga que es ligera. Pero quiero hacer dos aplicaciones finales y la primera de ellas es para los no creyentes. Amigo, toda tu vida has estado arrastrando la carga del pecado. Y si a eso le añades una carga legalista tomada de la religiosidad actual como solución para tu pecado, la carga será tan fuerte que quebrará tu espíritu. Y lo peor es que aún sufriendo aquí, tus sufrimientos no culminarán en la eternidad, sino que se incrementarán y tu suerte será terrible. El Señor Jesucristo te hace la invitación en su palabra: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Suplícale que se revele a tu vida, porque solo si Él se revela a tu vida le podrás conocer. Ven a los pies de Cristo. Pero hay un llamado para los creyentes. Y creo que se encuentra en las epístolas, en Gálatas, cuando dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y es un llamado maravilloso y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él nos dijo: entrégame tu carga. Sí, hermanos, no está bien que si sabemos que nuestro hermano está sufriendo, no lo ayudemos con su carga. ¿Y sabes algo? Que ese entrégame tu carga no es para humillarlo, ni para decirle a todo el mundo: el hermano tal está pasando por tal cosa. No, es para ayudarlo realmente a que su vida sea más consagrada al Señor Jesucristo. ¿O es que acaso nosotros no hemos recibido una y otra vez las ayudas? Es verdad que hay momentos en que da la impresión que estamos solos y creo que el Señor permite eso. ¿Sabe para qué? Para tratarnos Él personalmente y a veces no dependamos tanto de los demás hermanos. Pero es un llamado que el Señor nos hace a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, mis hermanos, esta hermosa invitación de Cristo no solo es para los no creyentes, sino para todos aquellos que por su gracia le hemos conocido. Soli Deo Gloria. Amén.